Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres el Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Como hoy hablamos del primer Papa, ¿verdad? Vamos a hacer una llamada a larga distancia a Papa Francisco a ver lo que nos dice. No. Mañana la iglesia conmemora el famoso santo San Agustín. Y San Agustín escribió pues muchísimo, libros y todo esto, ¿verdad? Pero una cosa que escribió, y yo creo que es el centro de mi homilía hoy, de lo que voy a compartir con ustedes, esto. Dice: tarde te amé. Porque se recuerda, ¿no? Porque San Agustín vivía una vida ya de callejero, ¿no? Y tuvo un hijo ilegítimo y un montón de cosas sobre su mamá. Hoy es la fiesta de su mamá, Santa Mónica. Rezó. Y al fin y al cabo, pues, no solamente él, pues, hizo cristiano, pero también un obispo, un doctor de la iglesia y un santo hoy en día. Entonces él escribe, dice: tarde te amé. Belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Hoy, en este evangelio, tenemos los apóstoles, y no se dice esto, pero vamos a poner un poquito más color, más chispa al evangelio, ¿verdad? Los muchachos están predicando, están pasando el mensaje a todo, ¿verdad? Y Jesús está en Cesarea de Filipo, que es un lugar ahí en la costa muy bello, ¿no? Y está esperándolos porque ellos van y hacen su... Entonces él hace una encuesta: oye, manitos, ¿qué dice la gente que soy yo? Ay, ellos sonriendo y ay, risa tras risa. Uno piensa que tú eres Juan el Bautista, el levantado de los muertos. Y otro dice: ¿y tú qué encontraste ahí con la gente? Riéndose de carcajadas. Dice que ellos piensan que tú eres profeta, Elías, y que Jeremías, y que y todos ya pasando un buen tiempo dando este reporte. Y al fin y al cabo Jesús mira a ellos y dice: ¿y ustedes qué dicen quién soy?
Se calma la risa, se ponen las caras muy rojas y no se atreven a decir nada, ¿verdad? Hasta Pedro, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Ay, Pedro, porque ningún hombre te ha dicho esto, pero mira tanta fe que tú tienes. Y así es donde llegamos a este punto. ¿Qué creemos? Como San Agustín, buscaba a Dios en todos lados, buscaba la verdad en todas partes, pero ¿dónde estaba? Dentro de Él. Es lo que Él entendió. Y Pedro igual. Pedro, famoso Pedro, tan atrevido que caminaba sobre las aguas, ¿verdad? Y dijo, tú, Señor, eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el elegido, tú eres el Hijo de Dios vivo. ¡Wow! Y los otros quizás todavía en una fe tan joven no se atrevían a decirle a esto a Jesús, porque todavía tenían sus dudas. Dentro de ellos no nació el mismo espíritu que tenía Pedro. Y por eso Pedro, le digo a Pedro, Pedro, tú eres la roca, Petrus, en latín, roca. Tú eres la roca y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Pero sabemos el fin de la historia con Pedro, ¿verdad? Negó al Señor, lo negó. ¿Y por qué Jesús, siendo Dios, eligió a él como la piedra donde iba a construir toda su iglesia? Porque una cosa diferente, porque Judas también, ¿qué hizo Judas? Lo mismo, ¿verdad? Peor todavía. Pero dice, bueno, Padre, pero Pedro se arrepintió, pero también Judas se arrepintió. Porque no se olvidan, se fue allá y devolvió el dinero, lo tiró allí a estas monedas y dijo, yo no quiero nada con esto, ¿no? Pero después fue y se ahorcó. ¿Qué es la diferencia entre estos dos hombres? Era que Pedro se aferró con Jesús. Se aferró, no quiso soltarse de él, a pesar de haber cometido ese gran pecado de negar a que conocía a Jesús, se aferró. Y por eso Jesús dijo, sobre esta roca voy a edificarte. Eso no quiere decir que el diablo no va a prevalecer, que voy a tratar de prevalecer, tratar de tumbar esa iglesia. Pero Pedro, aferrándose a esta roca que es Jesús, fue elegido como el primer papa, el líder de los demás. Es tan importante para nosotros entender que dentro de nuestro ser es donde está Dios. Es donde está toda nuestra felicidad, como encontró San Agustín. Tan tarde te amé, Señor, tan tarde, porque te buscaba en todas las cosas y al fin y al cabo yo te encontré dentro de mí. Y quizás ese es el problema con la gente que tienen tantas adicciones, porque buscan afuera de ellos, en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en la pornografía, en la compra, llenar ese vacío que está dentro de nosotros. Y nos olvidamos que Dios está con nosotros, nos creó, nos dio tantas cosas, ¿no? Y buscamos la felicidad afuera de nosotros sin darnos cuenta que Dios está con nosotros. Por eso tenemos que hacer la misma decisión que Jesús nos hace pregunta, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú, María? ¿Y tú, José? ¿Y tú, Susana? ¿Quién eres este Jesús? ¿Eres tú Mesías? ¿Crees que está dentro de ti? En un país comunista, había un señor allí, que muy alto en el Partido Comunista, preguntando a un señor
si él era católico. Y él dijo, bueno, Señor, soy creyente, pero no practicante. Eso quiere decir que tú puedes pertenecer al partido, o que perteneces ahora al Partido Comunista, ¿no? Dijo, sí. Dijo, soy practicante, pero no creyente. Y a veces nosotros también vemos, hay que decir la decisión, ¿qué somos, verdad? ¿Practicamos lo que creemos o creemos y no practicamos? ¿Qué es? ¿Qué buscamos en esta vida? ¿Qué necesitamos? Si nos llenamos con tantas oraciones y tantas misas y tantas comuniones, saliendo de aquí, echamos unas palabras que ni siquiera los ángeles quieren oír, ¿verdad? O quizás nos dejamos a uno pasar ya del parqueadero primero, que yo tengo que ir primero, ¿no? Mando a mis hijos a la catequesis para aprender a hacer la primera comunión y yo pues nunca ni abro la Biblia ni estudio mi propia religión. ¿Por qué? Dios está en mí y tengo que buscar a este Cristo. Tengo que buscarlo. ¿Y cómo lo puedo encontrar? Haciendo bien, haciendo lo que mis padres me enseñaron, haciendo lo que debo hacer con justicia, haciendo todo esto es tan necesario. Me da pena en este país que cuando pongo la televisión y veo el odio, veo el racismo, yo creo que muchos de ustedes han experimentado eso personalmente, ¿no? Pero más que me da miedo de todo esto, porque siempre existe el pecado, más que me da miedo esto, que tantos jóvenes que están haciendo eso. Tanto joven, con caras ya tan feas, con tanto rencor y tanto odio, hablando de otros seres humanos. Y muchos de ellos se llaman cristianos. Qué cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo comienzo yo de hacer esto? Primero es decidir de encontrar que este Cristo está dentro de mí. Porque yo sé que está ahí. Dice San Agustín, tarde te amé. Buscando y buscando. Y él dice más en su escrito, dice más que esto. Y si no fuera porque tú creíste, porque tú no estabas en la creación, yo creo que nunca hubiera yo llegado a este entendimiento de que tú estás dentro de mí. Qué lindo es esto, ¿no? Qué lindo es apreciar la creación, no ensuciar las aguas, no usar demasiado y echarlo, ¿no?, por todos lados, pero cuidarse de la creación. El Papa Francisco escribió una carta sobre esto, el cuidado de nuestra casa común, que es el mundo. Porque todos tenemos que respetar el uno al otro, todos tenemos que respetar la presencia de Dios dentro de mí, sí, pero también dentro de mi prójimo. Y así debe ser. Pedro nos enseña muchísimo, ¿no? Nadie es perfecto, menos Jesús. Pero también tenemos que luchar para entender, no buscar a este Cristo tanto afuera o tanto en esta cosa y otra cosa, pero tratar de entender que Dios vive en mí. Eso es tan importante. Tardé, te amé. Belleza tan antigua y tan nueva. Tarde, te amé. Y ves que tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y por fuera te buscaba y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste, pero tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo.